Entonces está inapropiadamente normal, así que se queda como un hipotiroidismo central. ¿Y qué opinan sobre la testosterona que le midieron y la progesterona que pues es hombre y pues ni me sirve, ¿no? Y la testosterona en el límite, ¿no? O sea, como rondando el límite inferior normal. Igual la progesterona está en el límite. Sí, pero es hombre, entonces no te sirve de nada. Entonces, esa testosterona, pues más los síntomas que tenía, que decía que tenía disminución de la libido, pues sí, podemos estar hablando de un hipogonadismo, o sea, síntomas de hipogonadismo, ¿ok? Ahora, le completaron el perfil a este para lo que habíamos hablado, pues ver todo el eje, ¿no? Ahí está el cortisol, es un cortisol de las 8 de la mañana, está en 6. ¿Qué opinan de este cortisol? ¿Cuánto es lo normal de cortisol? Bueno, les voy a quitar los valores de referencia. 6.2 a 19. ¿De cuánto? De 6 a 6.2. 6.2 a 19, no, porque lo leyeron. Pero no, este es un valor que da el laboratorio. Pero si ya se ponen a leer cuáles son los valores normales de cortisol, van a encontrar que varía mucho. Algunos dicen que el cortisol a las 8 de la mañana lo tenemos que tener más de 15, otros dicen más de 18, otros te dicen más de 10. Entonces hay varios puntos de corte, pero con que esté más de 10 a las 8 de la mañana dices, pues sí está bien. Ahora, cuando ya dices es un hipocortisolismo, si está bajo. Menos de 5. Menos de 5 y menos de 3 ya no hay duda, ¿ok? Entonces ya menos de 5, menos de 3 dices el paciente no tiene una buena producción de cortisol. ¿Y qué hay entre 5 y 10? 7. O sea, yo sé que pero ¿qué opino? O sea, ¿cómo se llama eso? No. Ya dijimos que normal es más de 10, el cortisolismo es menos de 5. Nosotros lo denominamos como zona gris. ¿Por qué? Porque no sabemos si está hipo o si nada más fue la medición o qué onda, y si es que sí tiene bien su cortisol y nada más marcó ahí en ese rango intermedio. Entonces, en un paciente con zona gris, lo que se sugiere es hacer pruebas dinámicas, o sea, pruebas confirmatorias. Este cortisol de 6 pues no está tan bien, y como ya tenemos un antecedente de una bola ahí arriba, de que ya tiene hipotiroidismo central, ya tiene hipogonadismo, lo más probable es que ande por ahí empezando un hipocortisolismo. Y de hecho a este paciente le midieron la ACTH o la adrenocorticotropa, que no está tan baja tampoco, de hecho menos de 10 dicen algunos, otros menos de 15, la tienen 18, le da este rango de referencia, entonces como que por ahí a lo mejor sí está respondiendo un poquito. ¿Qué opinan de la prolactina? Francamente elevada. ¿Cuáles son los valores normales para hombre y mujer? De 2 a 18 para hombre, de 2 a 19 para hombre y de 2 a 28 para mujer. Más fácil. Menos de 25 mujeres, menos de 20 hombres. Punto. Entonces, un hombre tiene que tener su prolactina menos de 20, una mujer menos de 25. Si ya pasan estos rangos, estos niveles, pues ya tiene hiperprolactinemia, exactamente. Entonces este paciente pues definitivamente la tiene. ¿Qué opinan sobre FSH y LH? La LH está baja y la FSH está baja, ¿no? Las dos no influye, porque a la final hombres y mujeres tenemos LH y FSH. ¿Cuál es la que cambia? La de abajo, ¿no? El hombre testosterona, la mujer estradiol. Al fin y al cabo, FSH y LH en los hombres actúan, pero hacen diferentes funciones, ¿no? O sea, porque el hombre tiene testosterona, la mujer tiene ovario, el hombre ayuda a la espermatogénesis, el otro ayuda a la ovulación, entonces eso es lo que diferencia. Pero al fin y al cabo, estas dos controlan lo de abajo. Y como ven, está abajo. Tienen FSH baja, LH baja y la testosterona normal, pero en límite inferior. ¿Cómo se llama eso?
LH baja, FSH baja, testosterona, hipogonadismo que ya te está dando el apellido porque ya le mediste LH, FSH. Primario, ¿cuál sería el origen? Exactamente, el primario, ¿dónde está el problema? Acuérdense, primario, el problema es en la glándula corta. Entonces le quitaron los testículos, le quitaron los ovarios, ahí está el problema, primario. En este caso, el problema ¿dónde es? Es arriba. Por eso estas dos están bajas. ¿Cómo estarían en un primario? La FSH y la LH. Altas y estarían altas. Y la testosterona y el estradiol estarían bajas. Entonces a eso se llama hipogonadismo primario o hipergonadotrófico. Y a cuando la LH y FSH están bajas, es hipogonadotrófico. Ahí ya les está diciendo el nombre. Hipogonadismo, ya habíamos dicho, el paciente tiene hipogonadismo por los síntomas, la testosterona bajita, y ya con esto le das el apellido, hipogonadotrófico o secundario o central. ¿Y qué opinan sobre esa hormona de crecimiento? Es una hormona de crecimiento que le hicieron así, al azar. Tenemos que ver ahí. Ajá, exacto, lo ideal es medir IGF-1, entonces esta no te va a servir de tanto, pero no está elevada, o sea, no está más de 1, porque en el consenso mexicano te dice que si haces una hormona así al azar o basal, si está ya más de 1, dices ya algo no está bien, pero no es el mejor estudio, es el IGF-1. Y pues aquí vemos como es una hormona así al azar X, pues te dan un rango, dices pues está ahí dentro del rango, pues X, ¿no? Lo ideal sería hacer IGF-1. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, este es el eje de la prolactina. Conclusión del caso que tiene. Pues no sé, Tiene varias cosas, ¿no? Tiene que ver con una sección entre el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? ¿Para qué? O sea, porque ayer leía que, por ejemplo, cuando hay una sección siempre va a haber una elevación de la prolactina. Puede haber haber. una disminución de todas las demás. Puede haber, no siempre, es algo que se llama efecto de tallo, ya lo vamos a hablar más adelante. No tal como una sección, sino que puede hacer una compresión del tallo que baja y puede eso generar una sobreestimulación para una producción excesiva de prolactina y producirte una hiperprolactinemia, pero no porque tengas más células de productoras de prolactina, sino porque el efecto de comprimir el tallo estimula a las células para que secreten más. Es el efecto de tallo, no como tal una sección, sino una compresión del tallo. Entonces, conclusión que tiene el paciente. A ver, tenemos un paciente, ya vimos los síntomas, vimos los laboratorios. ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, tiene varios ejes afectados. La prolactina, exactamente. Entonces, ¿qué tiene tu paciente? Tiene una hiperprolactinemia. Ya vamos a ver cómo se clasifica la hiperprolactinemia, pero tiene hiperprolactinemia y aparte tiene déficit de varios ejes. ¿A eso cómo se llama? Cuando varias hormonas de la adenopófisis están bajas. Eso no, Hipopituitarismo. Ajá. Entonces el paciente tiene hipopituitarismo, tiene hiperprolactinemia y tiene una bola, ¿no? O sea, tiene un tumor hipofisario. Ahora, ¿de qué tiene relación la hiperprolactinemia con esa bola que tiene en la cabeza? ¿Con la qué? ¿Qué puede ser? El tumor que tiene en la cabeza y los niveles de prolactina. Pues entonces. Exactamente, o sea, entonces tú correlacionas tu clínica, tu imagen y tus estudios de laboratorio. Ah, mira, tiene una prolactina de 3000 y tanto, 3267 con un tumor grande, no sé cuánto mide, pero más de 10 y mide, es un macroadenoma y tiene síntomas. Entonces, es un paciente que tiene un prolactinoma, ¿okay? Un tumor productor de prolactina. Así es como tienen que ir analizando los casos clínicos. Ahí, por ejemplo, también se da, o sea, se le hace cirugía. Ahorita vamos a hablar de prolactina. Entonces, vamos primero con la fisiología. ¿Cómo se mantiene el eje? Se estimula y se... Viene desde el hipotálamo. Se disminuye para
Ajá, exactamente. Y hay otros factores que la estimulan. Por ejemplo, TRH, oxitocina, es se me fue el nombre, pero es el péptido intestinal vasoactivo. Entonces, estos estimulan la producción, como les dije, no hay un factor como tal, no hay un factor liberador de prolactina, no, pero tienen otros factores que la estimulan. De hecho, no solo puede ser estos de aquí, sino otros estímulos pueden hacer que la prolactina se eleve, inclusive, por ejemplo, el ejercicio, la actividad sexual, la estimulación del pecho, traumatismos en el pecho, pueden hacer que se estimule la producción de prolactina. Pero lo importante es su factor inhibidor, que es la dopamina, que nos va a servir también como tratamiento. Entonces llega la hipófisis a las células productoras de prolactina y secreta la prolactina en el caso de la mujer hacia el pecho para la producción de leche. Bueno, en los hombres también puede producir galactorrea, pero es muy raro. Y en personas que no estén, o sea, en pacientes normales, o sea, nosotros, la prolactina va a tener muchos receptores de muchos órganos para hacer otros efectos, ¿ok? Eso es lo normal. Entonces aquí, como ven, hay varios factores que la estimulan, varios factores que la inhiben, y así es como se controla la prolactina normal. Ahora, ¿qué alteraciones va a presentar mi paciente cuando tiene una hiperprolactinemia? ¿Okay? Aquí, en prolactina solo vamos a ver hiperprolactinemia, es decir, el exceso, porque la deficiencia de prolactina no tiene relevancia clínica a menos que la mujer quiera dar de lactar. Es ahí lo único que importa. Pero el exceso de prolactina sí tiene relevancia y depende de la fase o la etapa de la vida. En un paciente prepuberal, depende igual si es hombre o mujer, que puede presentar retraso en la pubertad, amenorrea en la mujer y retraso del crecimiento en ambos. En etapa reproductiva, en la mujer, una de las principales manifestaciones va a ser la oligoamenorrea o la amenorrea como tal, anovulación, que no puede quedar embarazada, galactorrea, acné y hirsutismo. Y en los hombres, disfunción eréctil, o sea, básicamente síntomas de hipogonadismo, disfunción eréctil, disminución de la libido, oligoastenospermia y inclusive pues ellos saben tener infertilidad. Y ya en la etapa postreproductiva, o sea, en la menopausia, andropausia en los hombres, pues ya como ya la mujer ya no menstrua por sí, pues por su etapa de la vida, pues ya no da ahí esos síntomas, pero sí ejerce efectos a nivel de la masa ósea, disminuyéndola en hombres y mujeres, y también síntomas neurológicos se han relacionado. ¿En hombres se puede causar la galactorrea? Sí, es raro, pero sí puede llegar a pasar. Muy raro. La verdad es que en el hombre el principal síntoma de hiperprolactinemia va a ser síntomas de hipogonadismo, la disminución de la libido y la disfunción eréctil. Doctor, ¿el tinnitus que tenía el paciente es de arranque entre los síntomas neurológicos? No tanto por la hiperprolactinemia, puede ser más por el efecto del tumor. Ajá. Entonces, ¿qué hace la prolactina? Pues en el caso de la mujer ayuda al desarrollo de la glándula mamaria. Ya en la etapa de la lactancia, pues ayuda a la producción de leche, y en conjunto con la oxitocina, pues ayuda o conduce en la parte tanto del periodo de embarazo como en el parto. Y es un factor importante en la reproducción, porque como ven, el exceso de prolactina hace que tanto el hombre y la mujer sean infértiles. Ahora, ¿cuáles son las causas de hiperprolactinemia? ¿Okay? El prolactinoma, es decir, el tumor productor, es una de todas las causas. O sea, yo puedo tener la prolactina alta y no necesariamente tener un tumor, ¿ok? Eso que les quede muy claro, porque les van a llegar pacientes que generalmente ginecología o nada más van y se hagan estudios hormonales y les piden prolactina, ni saben por qué, y les pueden llegar pacientes con prolactina alta. Entonces ustedes no van a ver esa prolactina y decir, señora tiene un tumor, vaya a hacerse una resonancia. O sea, van a espantar a la paciente va a gastar dinero y lo más probable es que sea otra causa, ¿ok? Entonces es importante que sepan cuáles son las causas fisiológicas. Es lo primerito que van a descartar, que no esté embarazada. Periodo neonatal, a un bebé, si le llegan a medir, pues la prolactina le va a salir alta, pues tiene mucho efecto de las hormonas de la mamá.
actividad física excesiva, es decir, atletas de alto élite que hacen un montón de ejercicio, los fisicoculturistas, etcétera, pueden llegar a tener hiperprolactinemia. El estrés psicológico podría generar, pero más el estrés metabólico, es decir, pacientes que están ingresados, críticamente enfermos, etcétera, pueden tener hiperprolactinemia inducida por drogas. ¿Qué drogas han leído o saben que generan hiperprolactinemia? No, cocaína no. ¿Por qué? ¿Por qué la cocaína te generaría hiperprolactinemia? Tenía que ver con los receptores opioides. Más que los opioides, los que tienes que fijarte son medicamentos que actúen sobre los de dopamina. Entonces, ¿qué medicamentos? Inhibidores de la... Sí, varios, ajá. Antipsicóticos, ansiolíticos, ¿qué más? Antidepresivos. Procinéticos, ajá, justamente. No, bensos no, pero procinéticos sí, y son muchas veces prescritos pues bastante, metoclopramida, cimetrida, cisaprida, y deben preguntar al paciente qué medicamentos está usando. Los medicamentos antidepresivos también, cuando tienen algún trastorno de ansiedad, depresión, ¿están tomando alguno de esos? Sí, inclusive la risperidona es uno de los que más sube la prolactina. Pueden llegar a tener hasta niveles de 300 de prolactina y ser únicamente por el fármaco. Entonces tienen que indagar bien eso. Si tu paciente está usando un fármaco, metoclopramida, digamos, y se hizo una prolactina porque, no sé, le dolía el pecho, o el ginecólogo le mandó a la mujer porque tenía oligomenorreas, que andaba con irregularidades menstruales, parte del abordaje de amenorreas, pedía prolactina, y le salió en 30, y tiene usando metoclopramida, ¿qué le van a hacer? Ajá, ¿cuánto tiempo tiene que suspender? Por lo menos 3 días y ya la puedes volver a medir, ¿ok? Entonces, si ya está, o sea, si ven que no se la toma frecuentemente, o sea, sí tomo metoclopramida, pero la dejé de tomar hace una semana, pues lo más probable es que ahí no tenga que ver ya el medicamento, porque ya se depuró y ya ejerció su efecto. ¿Qué otras patologías, qué otras condiciones pueden generar hiperprolactinemia? Enfermedades propias de la hipófisis. Aquí están los prolactinomas. Como ven, es solo una causa de todas las que pueden generar. Otras, como la acromegalia, hay tumores que secretan en conjunto hormona de crecimiento y prolactina. O sea, son multihormonales. Enfermedad de Cushing, síndrome de Nelson, síndrome de cuchilla turcovacía o aracnoidocele. Ahí, por lo que tú comentabas, el aracnoidocele lo que hace es que entra líquido, esta es la silla turca, se mete el líquido cefalorraquídeo y aquí debería estar la hipófisis. Entonces se mete el líquido y al ocupar espacio, ¿qué hace? Pues apachurra la hipófisis, la va aplastando y puede generar compresión del tallo. Al comprimirlo, hace que el impulso llegue mucho más frecuente o más fuerte, por así decirlo, y se secreta prolactina. Entonces es una hiperprolactinemia por efecto de tallo, ¿okay? Entonces eso sí puede pasar. Tumores hipotalámicos, mucho más raro. Un tumor de más arriba de la hipófisis sí pasa. Otras enfermedades u otros tipos de tumores, craniofaringiomas y así, pueden llegar a comprimir y hacer este mismo efecto de tallo. Enfermedades granulomatosas infecciosas, lesión de la pared torácica. El simple hecho de que pueden tener un traumatismo de tórax podría estimular al nervio, porque pues de aquí se conduce el impulso nervioso hacia arriba y podría generar hiperprolactinemia. Y ya otras causas como el hipotiroidismo primario. Esto es muy importante. ¿Por qué el hipotiroidismo primario produce hiperprolactinemia? Acuérdense cuál era uno de los que estimulaba la prolactina. TRH, exactamente. ¿Qué pasa en el hipotiroidismo primario? ¿Qué pasaría con la TRH? Estaría alta. No la medimos, pero sabemos que por eje estaría alta. Si mi T3, T4 de acá abajo están bajitas, va el feedback hasta la TSH, pero también va hasta la TRH. Entonces, en teoría, ambas deberían estar altas. La TRH no la medimos, pero sabemos que está alta. Esa elevación de la TRH ejerce efecto sobre las células productoras de prolactina y puede un paciente con hipotiroidismo sin tratamiento tener conjuntamente hiperprolactinemia.
Entonces, ¿qué le hago? Pues le trato el hipotiroidismo y ya se va a tratar solito la hiperprolactinemia y ya se curó. Otras enfermedades, la insuficiencia adrenal, uremia por pacientes ya con enfermedad renal crónica, en diálisis, cirróticos, síndromes paraneoplásicos mucho más raro y el síndrome de ovario poliquístico. Esta es otra de las frecuentes que van a enfrentarse. Creo que de los motivos de consulta que más van a ver ustedes va a ser síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo y diabetes. El síndrome de ovario poliquístico, pues no sé si van a aprender una clase de eso, pero es una enfermedad muy compleja, sobrediagnosticada en algunos casos, y estas pacientes cursan como es un síndrome, cursan con muchas manifestaciones, mucha sintomatología, y a veces pueden cursar concomitantemente con hiperprolactinemia por el desbalance hormonal que traen. Se les desbalanza todo. Entonces, este es un algoritmo. ¿Cómo debo hacer un abordaje de hiperprolactinemia? Tengo síntomas. O sea, obviamente no le voy a medir prolactina a alguien que no tiene síntomas y ya sabemos cuáles pueden ser. Amenorrea, hipogonadismo, etc. Le mido y me sale alta. ¿Ok? Entonces, primero tengo que descartar otras causas, que no hayan tomado medicamentos, causas fisiológicas, etc. Y ya. Si es una elevación, va a depender de qué tan alta esté. Ahorita les voy a decir cuánto. Pero mejor, ¿alguien de ustedes sabe más de cuánto sospecho que es un tumor? No, mucho. El que dijo 200 está más cerca. Más de 150 ya puedo pensar en un tumor, otros dicen más de 100. ¿Okay? En el caso de los prolactinomas hay una característica. El tamaño del tumor se relaciona con el nivel de prolactina, lo que no ocurre con otros tumores. Es decir, a más prolactina, mi tumor es más grandote. A menos prolactina, el tumor es chiquito. Entonces, en un microadenoma que produce prolactina, puedo tener de 100 a 150 y es un micro, o sea, está chiquito. Pero si ya tengo más de 150, ya se me asegura más que es un tumor, ya esos niveles ya no son normales, y ya más de 250 puedo pensar que es un macroadenoma, o sea que ya mide más de 10 centímetros, solo guiarme por los niveles de prolactina. Pero, ¿qué pasa con esa hiperprolactinemia que se queda entre el rango normal, o sea 25 mujeres, 20 hombres, a 100? ¿Es o no es un tumor? ¿Sospecho o no sospecho que es un tumor? Es poco frecuente. La literatura dice que menos de 100 podría ser un microadenoma, pero muy micro, pero casi siempre son otras causas. Son fármacos, se tomó mala muestra, tuvo relaciones sexuales la noche previa, hizo ejercicio la noche, pero justo la noche previa se hacen los estudios, se fue al gimnasio. O sea, este tipo de cosas pueden hacer que a la mañana siguiente la prolactina esté alta. Entonces, si yo ya tengo un paciente con síntomas, le mido y me sale una prolactina más de 150, sospecho que tiene bola y la indicación es hacerle una resonancia. ¿Okay? Le hago la resonancia, le encuentro la bola, ya veo si es micro, macro, y si no le encuentro la bola, pues tengo que pensar en buscar otras causas. Ahora, si mi paciente tiene síntomas, ojo, tiene síntomas de hiperprolactinemia, inclusive puede tener, no sé, síndrome quiasmático, disminución de la libido, o sea, un cuadro muy claro de que me está diciendo, inclusive galactorrea, ¿no? Que a veces no se presenta en el 100%, tiene todo. Yo le hago una prolactina y me sale, bueno, aquí le pusieron normoprolactina, pero a lo mejor le sale un 80, 90 de prolactina, que dices, no está normal, pero tampoco está tan alto para ser un tumor. Pero mi paciente tiene síntomas, tiene síndrome quiasmático, tiene toda la clínica. ¿Qué sospecho o qué creen o qué han leído o qué saben de esta condición? Pues aquí, por ejemplo, no buscaríamos como las otras causas. Sí, lo puedes buscar, pero ya descartaste todo y la clínica es lo que más te está diciendo. Te está diciendo no ve, está perdiendo la visión de afuera y tiene muchos síntomas que te sugieren hiperprolactinemia, por ejemplo la galactorrea. Antes de hacer la resonancia, porque algunos sí lo hacen, pero antes, para que sean como más finos, digamos,
tienen que considerar algo que se llama efecto de gancho. No sé si lo leyeron, lo han escuchado. Efecto de gancho o efecto hook. ¿No tienen idea? Ok. Entonces, el efecto de gancho se refiere a que es una alteración, digamos, o un efecto que puede ocurrir en ciertas mediciones del laboratorio. Cuando nosotros vamos a medir una hormona, para saber qué hormona es, lo hacemos mediante anticuerpos. Estas 10 que ven aquí como pues, esos cachitos, son anticuerpos que vienen pegados al tubo de ensayo donde yo voy a medir. Y del otro lado tengo otro anticuerpo que está marcado. Si ven este puntito rojo, es algo que le marcan, ya sea por quimioluminiscencia, radioluminiscencia, o sea, le pintan para que cuando la máquina o haga yo el estudio pueda leer cuántos de estos pintados se marcaron. Y de tal forma que mi molécula de la hormona se quede en la mitad de estos dos anticuerpos. Esto se llama estudios tipo sándwich, porque como ven, pues se atrapa la molécula como un sándwich. Así es como se mide no solo la prolactina, sino otras hormonas también, tienen esta metodología. Ahora, ¿qué pasa con el efecto gancho? Este se refiere a que el paciente tiene tantísima prolactina que se aglomera. Entonces, como ven, aquí tenemos un anticuerpo y en lugar de solo quedarse una molécula de prolactina, viene el otro y como hay tanta, agarra y se hace toda una bola, un conglomerado. Y en lugar de yo detectar aquí como 10 prolactinas, solo leo una y leo 2. Entonces me da un resultado falsamente disminuido, ¿no? Y a esto se denomina efecto gancho. ¿Qué hay que hacer cuando tengo sospecha de que está pasando esta situación? ¿Alguien dijo? Sí, pero ¿cómo la solicitas ahora? No, nada más le tienes que pedir prolactina diluida. Es decir, lo que hace el de laboratorio es separar todas las moléculas y así se pide prolactina diluida, 1 en 100. Prolactina diluida, 1 en 100. Sí. Literal, lo escribes, prolactina diluida, pero nada más tienes que especificar que sea 1 en 100. Algunos no la diluyen 1 en 100, la diluyen 1 en 50. Pero pues depende del laboratorio. Un laboratorio que sepa, que sea confiable, sí te la hace, pero en cualquier otro laboratorio vas y le dicen eso, no saben y generalmente miden la misma prolactina. Entonces, si yo pido los niveles de prolactina, normalmente siempre me dan la primera. Ajá, exactamente. Si veo como que tiene los síntomas, sospechas, también es normal, ya pido le pides la diluida, exactamente. Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí les dicen, mira, rangos de 50 a 300 puede ser un micro. La verdad es que 300 ya está mucho. Te dice que hasta menos de 250 puedes pensar en un micro. Ya de 250 a 500 macro, y ya más de 500 puedes pensar inclusive en un tumor gigante. Pero ya eso te va a decir la resonancia. Ahora, entonces, ¿cuándo vamos a sospechar? Paciente con síntomas, prolactina no tan alta, y ya le pide prolactina diluida. Ahora, si no es eso, ya le hacen la prolactina diluida y te vuelve a salir 90, ¿qué otra cosa podría hacer? Ahí aquí algo les puso el doctor hiperprolactinemia por compresión. Lo que ya habíamos hablado, el tumor aplasta el tallito y el tallito hace que se eleve la prolactina. No es que la bola, el tumor, sea el que produce la prolactina, sino que es a lo mejor un tumor no productor, no hace nada, solo ocupa espacio y por el simple hecho de ocupar espacio genera compresión y hace que se suba. Y esa prolactina puede estar 150, no excedería más de eso. ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Sí, pero es más común. Pues es que va a depender de tu paciente. Depende de la clínica, depende del tamaño del tumor, de la famosa. Este efecto de gancho no lo he visto tanto
porque aquí en el laboratorio ya luego lo hacen. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que la hormona salió tan alta, o sea, salió como que marca un rango y ya ellos mismos la diluyen. Entonces, como que, bueno, aquí sí hacen, en el laboratorio por fuera, pues no, ahí no lo hacen, ya lo sospechas y lo pides. Pero esta creo que sí va a ser un poquito más frecuente porque hay más tumores no funcionantes. Entonces, en los tumores no funcionantes es donde más ocurre esto. Que estén tan grandes y como no producen ninguna hormona, el paciente no tiene síntomas. El paciente generalmente se diagnostica porque empieza a dejar de ver. Esa es la principal manifestación. Nada más empieza a perder la visión, va al oftalmólogo y termina haciendo un estudio de imagen y ven que ha tenido un macroadenoma. Entonces ahí, ya cuando se valora todo el eje, a veces se ve a la prolactina ligeramente aumentada y dices, pues no, probablemente pues es un efecto del procedimiento. Entonces, por ejemplo, más de 150 sería por tumor. Normalmente, más de 150, pero más de cuánto por clínica y serían los valores. O sea, ¿cuántos niveles de prolactina me darían síntomas? Síntomas, ok. Eso también depende, porque ahorita vamos a ver otra condición en la cual la prolactina puede estar elevada y no dar síntomas. ¿De qué depende de los síntomas? A veces no solo depende de la cantidad de prolactina, sino del tipo de prolactina que sea la que se esté elevando. Entonces, ya ahorita les voy a explicar, hay 3 tipos de prolactina: la monomérica, la dimérica y la big prolactina o la macroprolactina. Entonces, biológicamente la que ejerce efecto es la monomérica, la chiquita. Esa monomérica es la que si se eleva va a ejercerme más síntomas. No hay como tal un punto de corte en el que tú digas, sí, ya más de eso tiene síntomas, o sea, no está establecido. Va a depender mucho del paciente. O sea, hay pacientes que a lo mejor con prolactinas de 50, 60 ya pueden empezar a dejar de reglar, en el caso de las mujeres. Pero hay pacientes que pueden tener prolactinas hasta de 200 por fármacos y no tener nada. Eso sí es variable. Pero si es un tumor, lo más probable es que ya con más de 150, más de 100 ya empiecen con síntomas. Cuando se quedan en ese rango de lo normal a 100 y puede ser a lo mejor no un tumor sino un neproplactinemia por fármacos, pues a lo mejor el paciente no tiene ni amenorrea, no tiene nada, absolutamente nada más una prolactina ahí de 50, 60 y está todo bien, se siente súper bien, no hay ninguna manifestación y está tomando metoprolol. Ahí en ese caso pues ese nivel de prolactina ni le está dando lata ni nada. Inclusive pacientes con risperidona que tienen hasta 300 de prolactina pueden seguir normal, o pacientes que tengan hiperprolactinemia por otras causas como enfermedad hepática o enfermedad renal, pacientes en diálisis tienen hiperprolactinemia pero de síntomas no tienen nada. Entonces eso es muy variable dependiendo del contexto y la causa de la hiperprolactinemia. Pero ahora ya hay una forma de medir si es monomérica. sí, a eso iba. Entonces, tenemos 3 tipos: la monomérica, la dimérica o también se conoce como la big prolactina y la otra que le dicen la big o macroprolactina. Esta es la biológicamente activa, es decir, la que va a ejercer todos los efectos. Estas otras 2 están en menos cantidad y no significa que no tengan efecto. Bueno, para términos de ustedes no tienen efecto, pero ya investigando un poquito más, sus efectos se han establecido, pero son menores o mínimos. ¿Por qué este es big? Porque digamos, esta es la molécula de prolactina. Esta es un poquito más grande, son 2. Y esta es la molécula, pero tiene muchas inmunoglobulinas alrededor. Y las inmunoglobulinas saben que son 2 cadenas y la hace mucho más pesada. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el peso molecular. Esta va a pesar, creo que pesa menos de 50, esta con 50 a 100, esta lleva a pesar más de 50 kilodaltos.
de que en lugar de que tengan más monomérica, tienen más macroprolactina. Y en ellos, por X razón, les hicieron una medición de prolactina y a lo mejor les sale una prolactina de 70. Y tú le preguntas, ¿tiene síntomas? ¿Está arreglando? Bla, bla, y te dicen, no, que súper bien todo. Ok, dices, bueno, voy a volver a medirlo, a ver, estás tomando fármacos, quita todos los fármacos, duerme bien, no tengas actividad sexual, o sea, quitaste todo lo que puede ser que te eleve, lo vuelves a repetir y te vuelve a salir en 80. Clínicamente está bien y tienes una hiperprolactinemia. ¿Qué puede tratarse? Puede tratarse de esta condición, macroprolactinemia. Es decir que en mi paciente la prolactina que en él predomina es la de acá abajo. Y como ya habíamos dicho, es una que no tiene actividad, entonces no me va a ejercer síntomas. ¿Cómo yo puedo saber qué es esta prolactina, esta macroprolactina? Es solicitando un estudio que se llama dilución por polietilenglicol, que creo que no les traje esa. Déjenme ver. Les voy a mostrar una imagen para que tengan una mejor idea. Este estudio lo mandan a precipitar con el polietilenglicol para que, si dice su nombre precipitar, la grandota se vaya hasta abajo y la chiquita se quede hasta arriba. Entonces, así más o menos es la macroprolactina. Es una molécula grande que tiene muchas inmunoglobulinas y los pacientes generalmente, o la mayoría, no tiene síntomas. Generalmente, para todo hay excepciones, ya saben. Entonces, este es el del efecto gancho, la medición. Ok. Aquí está. De hecho, el gol estándar para sospecha de macroprolactina es la cromatografía por filtración de gel, un estudio muy costoso, difícil de hacer, no se lo hace. Entonces le pedimos mejor la precipitación con polietilenglicol. Es para macro. Para macro, exactamente. Entonces, ¿en qué consiste? Yo le pongo la molécula del polietilenglicol y ¿qué hago? Que la macro, la grandota, se vaya hasta abajo. ¿Y cuál me queda arriba? Pues la monomérica, la chiquita. Esa me queda ahí arriba y yo lo que hago es agarrar la que queda arriba, sobrenadando, y la capturo. Eso se hace una fórmula que se llama porcentaje de recuperación. Acá hacen unas mediciones con base en la prolactina basal, algo que ya no les corresponde, aplican esa fórmula y esa fórmula nos va a dar algo que se llama porcentaje de recuperación. Si mi porcentaje de recuperación es si mi porcentaje de recuperación es mayor del 60%, quiere decir que todo lo que yo saqué más del 60% es monomérica, exacto, entonces eso es lo normal. Pero si mi porcentaje de recuperación es menor al 40%, entonces quiere decir que lo que rescaté es muy poquita monomérica y el resto es macro. Y obviamente no la pude recuperar porque se quedó precipitada acá abajo. Y así es como yo confirmo que mi paciente tiene macroprolactinemia, una condición, una variante, es el defecto con el que nació. Y ya encontré la causa y no necesito darle mayor tratamiento. ¿Por qué? Porque mi paciente está generalmente asintomático. ¿Cuándo yo daría tratamiento? Cuando sí me esté dando síntomas. Ejemplo, la paciente no se puede embarazar o se quiere embarazar. ¿Ok? De hecho, acá, esta es una tablita en donde pone lo que han encontrado, que con macro el 58% de los pacientes no tiene síntomas, 26% puede tener desórdenes menstruales, 13% galactorrea y un 3% puede tener ambas. Pero
cuando sale más frecuente es que no delata, no haga nada. Entonces son pacientes que andan con unos rangos ahí medio altos, pero clínicamente están bien. ¿Ok? Entonces ya vimos las causas, vimos los posibles efectos que puede darnos en el resultado. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a tratar. Si es una causa secundaria, es decir, por fármacos, por otras enfermedades, pues trato la enfermedad, quito el medicamento, etcétera, y listo. Pero si ya veo que es por una bola, es decir, un tumor, le voy a dar medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos de elección? ¿Cuáles? ¿O cuál? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí dice agonistas dopaminérgicos, pero yo quiero saber cuál es. No, el levodopa no. El ergotamina es un derivado de la ergotamina, sí, pero ¿cómo se llama el medicamento? Cabergolina, exactamente. Cabergolina, bromocriptina. Antes se usaba la bromocriptina, ahora ya pasó como a segunda línea, pero el que más se usa ahora es cabergolina. ¿Cuál es la dosis de cabergolina? De punto 25, punto 50. Puedes empezar, con punto 25 2 veces a la semana. ¿Por qué le das 2 veces a la semana y no todos los días? Por su vida media, exactamente. Tiene una vida media bien larga, casi de 5 días. Entonces no necesita tanta dosis, nada más con que le des una dosis semanal dividida en 2. Por ejemplo, uno recomiendan empezar con 0.5 miligramos a la semana y la puedes dividir 0.25, 0.25. Esa como dosis de inicio, pero la dosis como bien es por lo menos 1 miligramo a la semana. De hecho, las tabletas vienen de 0.5, entonces tú le puedes decir, tómese 0.5 el martes y 0.5 el sábado. Y así se va llevando todas las semanas, lleva 1 miligramo a la semana, ¿ok? Ojo, no vayan a indicar cabergolina diario, porque sí ha pasado, ¿ok? Y la resección quirúrgica nada más está indicada en aquellos pacientes que tienen síndrome quiasmático, cráneo hipertensivo, tienen un tumor súper grande, que no responde ya a cabergolina. Y actualmente se está posicionando la terapia quirúrgica como primera línea en microadenomas. Ellos dicen que en una mujer joven que desea embarazarse o que quiere conservar bien su función reproductiva y el tumor está chiquito, un neurocirujano experto puede operar, quitar el microadenoma y no necesitar tomar cabergolina y ya curarle completamente. O sea, de hecho, quédense con que el tratamiento de primera línea es farmacológico, a diferencia de la acromegalia. La acromegalia, la primera línea es cirugía, exactamente, en prolactinas no. Ahora, lo que les estoy diciendo de primera línea en cirugía en prolactinoma son sus excepciones, ¿ok? Entonces, fines de examen y de la vida, cabergolina, ¿ok? Hay pacientes con tumores bien grandes que luego no responden, inclusive pueden llegar a terminar en radiación, pero pues eso es mucho más raro y ustedes no lo van a ver, no lo van a tratar, no le van a dar el seguimiento. Y bueno, este es un algoritmo de incidentaloma. Ahora, bueno, hasta acá anterior nos quedamos con prolactina. Nada más vamos a ver un solo algoritmo de incidentaloma. Como su nombre lo indica, ¿qué es el incidentaloma? Exactamente, hacen un estudio de imagen por otra causa y se halló una imagen. En este caso, el incidentaloma hipofisario es una imagen a nivel de la hipófisis. ¿Cómo debemos o no debemos estudiarlo? Depende del tamaño. Si mide más de 4 milímetros, sí le vamos a estudiar. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ¿qué les interesaría saber de una bola en la hipófisis? Ya tienes el tamaño. Si es productor o no, exactamente. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Pues todas las funciones hormonales. Obviamente, un incidentaloma, el paciente no tiene clínica, o sea, no está ni Cushing, ni está acromegálico, porque pues ya en ese caso, pues ya lo harías orientado a eso. Es un paciente normal que se hizo ni siquiera se hacen resonancia, es tomografía por cefalea. Y ahí vieron la bolita, entonces dicen, pues voy a ver si a lo mejor es una chiquita que apenas está empezando a funcionar o es uno de plano no funcionante. Entonces le pido todos los ejes
que ya vimos y veo si es funcionante o no. Si no funciona, pues depende del tamaño. Si es un tamaño menos de 1, pues nada más le puedo ir vigilando con resonancia. Pero si ya mide más de 1, ya es un macroadenoma, ya voy a ver si ya está afectando la visión, porque a veces empiezan a tener pérdida del campo visual y ellos no se dan cuenta. Entonces, quien hace el diagnóstico es el neurooftalmólogo, le hace campimetría visual ya electrónica con maquinita y así, y ya sabemos si le está afectando o no la visión y ya le mandamos a operar. Si es que es un paciente que a lo mejor tiene más de 1 centímetro, pero no hay deficiencia visual, no hay síntomas, todos los ejes están conservados, a lo mejor te puedes llevar tranquilo. Pero la mayoría pues no vive tranquilo sabiendo que hay una bola en la cabeza, entonces lo más probable es que termine en cirugía. Y si es que en mi abordaje, desde que le pedí todos los estudios, vi que funciona, pues tengo que ver qué está produciendo, si es prolactina, hormona de crecimiento o ACTH, y ya hacer el respectivo abordaje de cada enfermedad. Doctora, si no tiene síntomas y yo tengo que evaluarlo cada vez para ver cómo va creciendo, cada cuánto le pido la... Cada año le puedes pedir la resonancia. Ok. Vamos hipopituitarismo, ya es la última parte y ya terminamos. Entonces, ya les puse. ¿Qué es el hipopituitarismo? Con que tengas más de 2 o más ejes ya es hipopituitarismo. O sea, puede tener corticotropo, tirotropo, ya es hipopituitarismo. O puede tener todos los ejes disminuidos, también es hipopituitarismo, pero otros definen como panhipopituitarismo cuando es todo, incluyendo adeno y neurohipófisis, o sea, incluyendo diabetes insípida. Para mí es más fácil llamarlo así, panhipo, cuando tienen afectación también con la neurohipófisis y todo lo de la adenohipófisis. Y luego yo solo le digo hipo cuando tienen 2 o más líneas afectadas. Entonces ya no vamos a repetir, ya sabemos todas las líneas, ya sabemos lo que le van a pedir en cada línea. Y entonces, ¿qué necesito? Bueno, vamos a empezar con la evaluación del eje hipófisis adrenal. ¿Qué le vamos a pedir para valorar este eje? Cortisol sérico 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, le hago la prueba a las 8 de la mañana y mi paciente le sale como el que habíamos visto, 6, 7. ¿Qué tienen que considerar? Primero tienen que considerar, bueno, si fue tomado a las 8 de la mañana y la muestra se procesó inmediatamente, porque es una hormona muy lábil a los cambios de temperatura, primero. Segundo, si hay síntomas que les hagan sospechar de que tiene hipocortisolismo. Los síntomas de hipocortisolismo son muy inespecíficos. Paciente que se siente con astenia, dinamia, cansado. Trastornos del sodio y del potasio no hay en el hipocortisolismo de acá arriba. Si van a ver suprarrenales, van a ver que en el Addison, la enfermedad de Addison, la de abajo, cuando hay un problema suprarrenales, hay más manifestaciones, es mucho más claro el cuadro. Pero en el central puede hacer que no da trastornos del sodio, trastornos de potasio, ni tampoco hay problemas de pigmentación, que sí ocurre en la primaria. Entonces es un poquito difícil darte cuenta si tu paciente está con hipocortisolismo nada más por síntomas. Entonces, en ese caso, pues le hacemos el cortisol sérico al matutino y ya habíamos visto los rangos, ¿no? De hecho, aquí el doctor les puso menos de 3, ya dices desde una insuficiencia clarita, y más de 15, pues normal, otros dicen más de 10. Pero, si el paciente está en un estrés por alguna enfermedad aguda, es decir, se infartó, está infectado, está chocado, le operaron, qué sé yo, en estrés, en teoría, el paciente debería tener más de 18. Si es que está en estrés y no tiene 18, igual nos puede hacer sospechar de que algo no está bien ahí. Pero esa es una forma de nosotros orientarnos, ¿no? Así empezamos el tamizaje. Pero ¿cuál sería la prueba? ¿Qué han leído sobre la prueba ya confirmatoria o el gol estándar para hipocortisolismo? Pero de glucosa, ¿cómo? Por ahí vas. Prueba de tolerancia
prueba de tolerancia a la insulina. O sea, no se van a confundir entre pruebas y pruebas. La anterior que vimos para hormona de crecimiento se llama prueba de supresión o cualquier cosa. O sea, ¿por qué? Porque quiero suprimir al hormona de crecimiento. Esta se llama prueba de tolerancia a la insulina. ¿Por qué? Tolerancia a la insulina hace referencia a que yo le voy a dar insulina a mi paciente para inducir una hipoglucemia. Algunos también la conocen como prueba de hipoglucemia inducida. Entonces, hago a propósito que mi paciente haga una hipoglucemia. ¿Por qué? Exactamente, la hipoglucemia haría que mi cortisol se suba. Y si veo que mi paciente es hipoglucemia y el cortisol no sube, ¿qué significa? Que pues tiene una insuficiencia adrenal. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Es una prueba en la cual el paciente tiene que estar ingresado, tiene que estar controlado y eso porque pues le vas a bajar la glucosa a 40. A este nivel tiene que llegar la glucosa. Paciente en ayuno, canalizas 2 brazos, en el 1 es para que si hace una hipoglucemia muy severa, le administras glucosa intravenosa y del otro lado para tomar las muestras. Le inyectas insulina intravenosa y le calculas a la dosis dependiendo del peso, le pasas y le empiezas a monitorizar la glucosa cada 15 minutos, en dedo y en sangre. Y también le haces la medición, le estás haciendo la medición y en teoría un paciente que es bien sensible, o sea, sensibilidad normal a la insulina, más o menos a los 30 minutos ya te debería hacer la hipoglucemia. Entonces te hace la hipoglucemia de 40 y le empiezas a tomar muestras tanto de cortisol como de ACTH hasta completar 2 horas. Le vas tomando. Entonces, y glucosa también. Dice cada 15 minutos, luego te extiendes a 30. Entonces, ¿cómo dices o cómo sabes si tu paciente tiene o no tiene insuficiencia adrenal? Con hipoglucemia menos 40, ¿cuánto debe elevar el cortisol? Algunos dicen más de 18, otros dicen más de 15 y otros dicen con que eleve 7 del basal. Es decir, si yo empecé mi basal, porque antes de inducirle siempre tomo muestras basales, mi basal de cortisol empezó con 6 y llegó a la hipoglucemia de 40 y después de la hipoglucemia, porque eso sí es otra cosa, hace la hipoglucemia y no es que en el 40 de hipoglucemia el cortisol sube, no. O sea, ese es el estímulo y de ahí tienes que seguir tomando muestras porque al momento que desencadenas el estímulo el cortisol se empieza a subir y lo que tú buscas es el pico más alto que hace. Por eso tomas varias muestras, 15 minutos. Entonces ya tienes todas tus muestras y ves que el pico, es decir, la punta más alta que hizo de cortisol estábamos en 6 y se subió a 15. Entonces pasó más de 7 del basal, dices, sí, jaló. Y en otros pacientes en que están súper bien su eje, te hacen 18. Entonces ya con eso dices, no, sí, mi paciente sí responde bien. O sea, con que suba de 7. Con que suba de 7 del basal, ¿ok? O 18 a 15, son otros puntos de corte. Entonces dices, ya con eso está muy bien, su cortisol, pues hizo el cortisolazo y respondió bien. Pero si ya ves que tu paciente hizo 6, le hiciste la hipoglucemia y el máximo que alcanzó a llegar fue 10, pues no, ese eje no está respondiendo bien. Responde, pero pues poquito. Y en ese caso, pues ya confirmaste y ya le tienes que dar tratamiento. Ahora, ¿qué otras pruebas puedes hacer? Nosotros hacemos la de tolerancia a la insulina porque es económica, pero ya no es la que más se recomienda. Si leen un artículo nuevo o actual, te van a recomendar hacer la prueba con el sintético de ACTH o el de concentropina. Entonces, ¿qué haces? Es un sintético de ACTH, tú le das, le inyectas, ¿y qué esperarías que pase con el cortisol? Que se suba, exactamente. Pero ahí pues tienen que ver igual los valores, el problema de esta prueba es que nosotros no la hacemos porque pues no tenemos el sintético de ACTH. Es que esa no es para deficiencia. Aquí estamos valorando deficiencia. El de dexametasona es cuando tienes que valorar exceso, es decir, pushing. Cuando sospechas que hay mucho cortisol, ahí lo que haces es suprimir con dexametasona para ver, muy similar con la hormona de
crecimiento, darle esa metazona para que suprima. Si no suprime menos del punto de corte establecido, entonces es que hay un exceso de cortisol. Pero ahorita estamos en deficiencia porque estamos en hipopituitarismo. No sé si tengan una clase de Cushing luego, pero en esta clase que el doctor me dijo, pues no venía Cushing. Y bueno, entonces, esta es la que les decía, la prueba de derivado de STH, administran 1 miligramo y en teoría pues esta debería responder a dosis altas de ACTH y pues no la tenemos y en ciertos casos hay que discriminar bien porque a veces puede estar bien, pero a veces las suprarrenales de acá abajo, por haber pasado mucho tiempo sin el estímulo del ACTH, pues se quedan ya bien atrofiadas y pues ahí tampoco no van a responder. Y bueno, esta otra prueba es con metilafone, X, esa pues tampoco la ocupamos. Y listo, eso era en cuanto a adrenal. Ahora, eje, hipófisis, tiroideo. Esto es más fácil. Medimos todo el perfil tiroideo y ya saben cómo interpretar. TSH normal o baja, con T4 libre, T3, T4 total libre o francamente bajas o ligeramente bajas. Y el eje hipófisis gónadas, igual ya saben, primero síntomas, segundo miden el LH-FSH que deben estar disminuidas y ya testosterona y estradiol que puede estar normal o normales bajas. Eso me daría el eje. No hay pruebas dinámicas aquí. De hecho, pues se han intentado describir como pruebas con GNRH, pero en el adulto no sirven, en el niño sí, pero eso pues es para pediatría. Y la insuficiencia de prolactina, lo que les decía, clínicamente no hay mayor relevancia, es decir, si no tengo prolactina, pues no voy a tener mucho problema, menos que quiera tener un hijo y darle de lactar, pero pues en el resto, pues X, no importa. A diferencia de las otras hormonas que sí debo dar sustitución. Y la hormona la insuficiencia de hormona de crecimiento, esta sí es importante, pero es un poco más rara, no se ve ese algoritmo, pero bueno, les voy a intentar hacer más grande. La hormona de crecimiento en el adulto ya no tiene la importancia en el niño de quiero que crezca, tiene ya otras funciones. Sí es importante, pero a veces no todos la requieren. Y no todos tienen el déficit de hormona de crecimiento cuando tienen un hipopituitarismo. Entonces, cuando yo sospecho de un paciente que tiene más de 3, mayor o igual a 3 deficiencias hormonales, es decir, tiene bajo el corticotropo, el tirotropo y el gonadotropo. Tiene esas 3 y tiene síntomas. Los síntomas de deficiencia hormonal de crecimiento son muy poco específicos. Son pacientes con cansancio, astenia y anemia. O sea, no es nada puntual. Pero otra de las características es que empiezan a tener aumento de peso a expensas de obesidad central, es decir, empiezan a crecer sus pancitas y perder masa muscular. Tampoco es tan específico porque pues vemos que en nuestra población la mayoría tiene obesidad central y obviamente como no hace ejercicio tiene sarcopenia, se le baja el músculo. Entonces no es tan, así que tú digas una deficiencia de hormona de crecimiento aislada, solo por síntomas es muy raro diagnosticar. Pero si ya tienes un contexto de un paciente que le operaron de la cabeza, que ya toma prednisona, que ya toma levotiroxina, que se inyecta testosterona, y aún así se sigue sintiendo mal, cansado, el aumento de peso, etcétera, dices, a lo mejor es la hormona de crecimiento. Entonces, en ese paciente le puedes medir, solo con medirle IGF-1, ya puedes decir si está bajo o no y si tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Esa es una forma. Otra forma es, en el caso de deficiencia de hormona de crecimiento, que no cumpla las 3 líneas, pero tiene el antecedente de que se golpeó, traumatismo, radiación a la cabeza, hemorragia, etcétera, o algo, tiene ahí medio síntomas. Si quieres valorar si tiene o no tiene la deficiencia, igual le puedes pedir nada más un IGF-1 y ya valoras. Si ese te sale, aquí lo hacen en desviaciones de estándar, por eso aquí decía menos de 2.5, ya dicen sí tiene deficiencia, o en percentiles. Pero si te llega, tienes
síntomas, tu paciente tiene el antecedente de algo en la cabeza, pero te sale el IgG1 no tan bajito, te sale como en la desviación estándar 0, pero tú sospechas fuerte, puedes hacer pruebas dinámicas para valorar la deficiencia de hormona de crecimiento, que de hecho es una prueba esta que dice ITT es la misma prueba de la tolerancia a la insulina del cortisol. Se hace exactamente lo mismo, solo que en lugar de medir cortisol vas a medir hormona de crecimiento. ¿Por qué? ¿Qué hace la hipoglucemia con la hormona de crecimiento? Pues es lo mismo, es lo contrario. Si la glucosa hace que se baje la hormona de crecimiento, la hipoglucemia hace que se suba la hormona de crecimiento. Entonces lo que yo busco al inducir una hipoglucemia es que el paciente haga un pico de hormona de crecimiento, muy similar a lo del cortisol. El punto de corte es 5. Si el paciente no alcanza a hacer más de 5 con hipoglucemia de 40, es que mi paciente tiene deficiencia de hormona de crecimiento y le tengo que dar tratamiento. Hay otras pruebas. Hay una que se hace con glucagón, otra se hace con arginina, otra que se usa inclusive el análogo de hormona de crecimiento, pero pues esas, la verdad es que nosotros no las hacemos porque no las tenemos. Doctora, ¿esa prueba también se puede hacer en niños antes de Sí, lo puedes hacer en niños también cuando sospeches. Bueno, niños con deficiencia de hormona de crecimiento, ellos es diferente el abordaje, porque en un niño tú abordas por talla baja y le tienes que pedir IGF-1 y percentilas del IGF-1. Casi siempre la mayoría de los niños con eso es más que suficiente, pero ya en algunos casos sí, pero la verdad es que no se recomienda. Le recomiendas cuando el niño ya le hicieron, digamos que le dieron hormona de crecimiento, porque no crecía, a lo mejor fue idiopática, no sé, y ya va a entrar en la etapa adulta. Entonces puede ser que el niño no tenía deficiencia de hormona de crecimiento, pero le dieron hormona de crecimiento para que alcance su estatura. Y ya va a llegar a la etapa adulta, o sea, 18 años, y ya llega con nosotros lo que tenemos que hacer es reevaluar, y ahí le hacemos la prueba, para ver si en verdad la necesita para el resto de la vida o nada más fue en su etapa de la pubertad que era para crecer, porque los requerimientos son distintos. Cuando son niños requieren más, ya en adultos requerimos menos y las dosis son totalmente diferentes. Y eso es común porque yo tengo un compañero de aquí que le dieron... Sí, es muy frecuente que los niños que no crecen bien como acorde a su edad les den hormona de crecimiento. Y a veces no es deficiencia, o sea, no es que tiene enanismo o nació con esa deficiencia, sino es nada más, a veces son muchas cosas, talla baja es un mundo entero, puede ser retraso constitucional, o sea, nada más va creciendo más lento, o es talla baja familiar, o sea, papá, mamá están chiquitos y quieren que el niño crezca, o sea, pues no, pero pues algunos, justamente por el tema de que no quieren verse así, bla, 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 les dan hormona de crecimiento. ¿Y funciona a cualquier edad? Sí funciona, pero depende del cartílago de crecimiento. Entonces, antes de tú dar a un niño hormona de crecimiento, tienes que valorar eso. Le pides radiografía de la mano, le puedes pedir de la cadera, del codo, y ver si tiene cartílago para darle el tratamiento y que vaya creciendo. Obviamente a más temprano, más chiquito, mejor resultado. Ya cuando están en 14 y 15 años sí le puedes dar, pero pues ya corres más riesgos de ejercer los efectos no deseados de la hormona de crecimiento, como cuáles, pues todos los contrarreguladores, aumenta la glucosa, puede llegar a tener aumento de peso, tiene el aumento, puede inclusive tener aumento de ciertas partes blandas como la lengua, la nariz, las orejas. Entonces ya es que ser muy precavidos con el uso de la hormona de crecimiento en la edad pediátrica. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito. Y en el caso de, ya el último es valorar la deficiencia de vasopresina, arginina vasopresina, o la que antes se conocía como diabetes insípida. Sospecha un paciente que toma un montón de agua y orina mucho. ¿Más de cuánto tiene que orinar para que tú digas que tiene poliuria? ¿Por día o por hora? Es que le puedes ver por hora, le puedes ver por día y le puedes ver por peso. Entonces, por hora más de 250. ajá, Por día, chequen eso porque hay un abordaje que
se llama síndrome poliuria polidipsia, o sea, porque no, la diabetes insípida no es la única cosa que causa polidipsia. Entonces hay un abordaje para esos pacientes. Entonces lo primero que tú tienes que definir es si tu paciente cumple con poliuria. Si tu paciente no cumple con poliuria, pues no entraría al abordaje de ese tipo de enfermedades, pero si sí cumple, o sea, te dice más de 3.5 litros de 24 horas que orine, pues ya no es normal. Otros dicen más de 5 litros y ya por kilo de peso, más de 50 mililitros por kilo de peso, que orine más de eso, entonces dices, no, pues si está orinando mucho, ya lo voy a estudiar. La deficiencia de vasopresina es más fácil diagnosticar en un paciente que ya tiene el contexto, ¿no? Un tumor hipofisario, se operó, tiene otros déficits y está tomando mucha agua, orinando mucho y su sodio se está bajando. Ah, es más fácil. Ah, sí, pues sí, le tocaron ahí la hipófisis, a lo mejor sí tiene. Pero un paciente que tiene deficiencia aislada, es decir, un paciente normal como ustedes, y empieza con esta poliuria y polidipsia, ahí es un poco más complejo porque ahí sí se debe hacer un abordaje que está resumido en este algoritmo y es un poquito complicado. No les corresponde saber, nada más tienen que ustedes saber cómo identificar cuando el paciente tiene poliuria y si esa poliuria viene acompañada de trastornos en el sodio. Un sodio más de 145 con una osmolaridad plasmática más de 295 y una urinaria menos de 300, ¿qué me quiere decir? Quiere decir que el paciente está orinando tanto, o sea, pierde mucha agua, que habíamos dicho, la orina es diluida, por eso la osmolaridad de la orina está bajita. ¿Cuánto es la osmolaridad urinaria normal? Es 800, es como lo normal, pero ya más de entre 300 y 600 te quedas ahí como que medio, a lo mejor tomas mucha agua y por eso sale un poquito diluida, pero ya más de 600, 700 y 800 es lo ideal. Entonces, menos de 300, pues ya dices, francamente vas a ver la pipí clarísima como el agua, entonces no es lo normal. Y el sodio, sabemos que hasta 145 es lo normal. Si ves un sodio ya más de 145 es hipernatremia. Entonces, una orina diluida con hipernatremia y que te está orinando un montón, pues ya no es normal. Y la osmolaridad plasmática se sube. ¿Por qué se sube la osmolaridad plasmática? Se está yendo el agua y ¿qué está subiendo? El sodio. ¿Quién controla la osmolaridad plasmática? El sodio, es parte de la fórmula de osmolaridad plasmática, ¿no? El sodio, la glucosa, etc. Entonces, todo esto te hace sospechar de una deficiencia de vasopresina. ¿Qué le vas a hacer? Entra a prueba dinámica, la prueba que se llama de deprivación de agua o de deshidratación. Ya no les corresponde hacer esa prueba, eso es meramente para nosotros, pero que sepan que cómo se sospecha, ¿ok? ¿Tienen la sospecha de esto? Pues lo mandan con el endocrinólogo. Causas, y bueno, causas de hipopituitarismo. Vimos cada eje. Esto está muy chiquito, pero vamos a hacerlo más grande. Entonces, el hipopituitarismo tiene un montón de causas. No es solo tumores. Tumores son unos, pero pueden ser no solo de la hipófisis, pueden ser metástasis de otro lado, tumores del hipotálamo, etc. Isquemia o necrosis, es decir, se infartó la hipófisis. ¿Por qué se puede infartar? El síndrome de Sheehan. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Sheehan? Después de eso, hay una disminución de la vascularización de la hipófisis. Es tanto la hemorragia posparto que como empieza a perder mucha sangre, ¿qué pasa cuando perdemos mucha sangre? Se activan mecanismos pues para tratar de mantener la presión. Entonces hay vasoconstricción, ¿no? Al haber vasoconstricción se pierde circulación en ciertas áreas. Una de ellas que es muy susceptible a los cambios o a esta disminución del flujo sanguíneo es la hipófisis, porque es altamente irrigada. Le dejas un ratito sin flujo sanguíneo adecuado y ¡pac! Se infartó. Entonces ese es el síndrome de Sheehan. Se infarta la hipófisis, la mujer da luz, casi se muere con hemorragia, pero ya después no puede dar de lactar, no tiene leche, empieza con otros síntomas, ya le haces todo su perfil hipofisario y pues resulta que ya es un hipopituitarismo, o sea, se le fue todo. ¿Por qué se infartó? Diabetes, la diabetes saben que daña la microvasculatura, las lesiones microvasculares hay en muchos niveles, retina, riñón,
los nervios, etcétera, pero rara vez puede llegar a ocurrir, esto no es muy frecuente. Enfermedades, bueno, la apoplejía hipofisaria, que es básicamente un infarto, o también puede ser un tumor que se infartó y dejó sin circulación a toda la hipófisis. Trombosis del seno cavernoso, lo que les decía, como está ahí al lado, se hace una bola, un trombo, presiona la hipófisis y termina por generar un hipopituitarismo. Aneurismas de la carótida interna. Esto sí, vimos un caso, una paciente que tenía un aneurisma de la carótida y era tan grande que parecía que era un tumor de la hipófisis, pero cuando le veías el medio de contraste veías una separación. Y esa paciente llegó a tener una hiperprolactinemia de 500 solo por compresión del aneurisma al lado. Y tenía hipopituitarismo también. Bueno, tenía hipotiroidismo central nada más. Y qué más, otras enfermedades infecciosas que pueden infiltrar a ese nivel, como la tuberculosis, una tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, enfermedades infiltrativas como hemocromatosis, bueno, las raras, las que siempre vemos en todas las enfermedades que pueden haber. Iatrogénico, cuando le operan al paciente, hacen abordajes ya sea transcraneales, transesfenoidales, se puede dañar. Genéticos, es decir, desde que nace no se formó bien la hipófisis. Idiopático, pues lo que le decimos cuando ya no sabemos qué es. Y causas secundarias, pues puede ser igual a cualquier otro tumor que no sea de hipófisis, como craniofaringiomas, linfomas, metástasis, etc. Y bueno, ya casi terminamos. Estos son los signos y síntomas del hipopituitarismo, pues va a depender mucho de la línea que esté afectada. Entonces, si un paciente tiene 2 o 3 líneas afectadas, pues va a tener un montón de síntomas, muchos de ellos son inespecíficos. Igual eso para que lo puedan checar. Esto es cómo vamos a encontrar los perfiles hormonales, por así decirlo, en el hipopituitarismo, como si está la hormona normal, el órgano diano, si está incrementada o si está disminuida. Si no N más menos. Pero ustedes ya saben cómo interpretar el perfil de cada uno. ¿Y qué vamos a dar de tratamiento? Pues a dar la hormona que le falta. Si le falta cortisol, le damos prednisona o hidrocortisona. Si está afectado el tirotropo, le doy levotiroxina. Si le falta vasopresina, le doy desmopresina, que es el sintético. Si es gonadal, le doy testosterona o estradiol. Y si es hormona de crecimiento, pues le inyecto hormona de crecimiento. Entonces, aquí está brevemente las dosis para que igual lo chequen cuando estudien. No sé si les vayan a preguntar de esto, no creo, pero en afectación del corticotropo hay dos formas de reemplazarlo. Una que es ya para el tratamiento crónico y otra es para la crisis o la parte aguda. Es decir, sabemos que es la hormona del estrés. Si mi paciente se va a someter a un evento estresante me refiero a que le van a operar, está enfermo, tiene gripa, diarrea, se infartó, qué sé yo, cualquier enfermedad, yo debo dar el reemplazo con hidrocortisona inyectada a dosis de 100 miligramos. ¿Por qué? Porque es una dosis de estrés, así le conocemos, para que la hidrocortisona sea suficiente para que el paciente pueda sobrellevar este evento estresante. Entonces la dosis, le doy un bolo de 100, luego le dejo con una infusión continua de 100 a 200 en el día, 300 donde dice aquí, y le voy bajando la dosis poco a poco, 2-3 días más, y ya voy hacia el tratamiento de mantenimiento. Una forma es con hidrocortisona en tabletas. Lo malo es que en México está difícil de encontrarla y por eso usamos prednisona a esta dosis, 5 en la mañana y 2.5 en la tarde, o a veces únicamente con 5 en la mañana y es más que suficiente. ¿Cómo sé cuál es la dosis adecuada de mi paciente? Porque lo voy monitorizando. Si veo que el paciente todavía se siente mal, bla, 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 tiene síntomas, y siempre medir la glucosa para ver que no se suba, y electrolitos y presión arterial sí, pero no. Sí lo pedimos, pero estos no se van a modificar en una deficiencia de ACTH de arriba.
porque quien controla electrolitos y presión arterial son los mineralocorticoides, es decir, aldosterona. Y la aldosterona recibe el estímulo no de la CTH, sino recibe el estímulo de la presión sanguínea y de la renina del riñón, viene del otro sistema. Entonces, afortunadamente, estos pacientes no hacen trastornos de la presión y de los electrolitos como si lo ocurre en pacientes con primaria. Cuando la suprarrenal no les funciona, ellos sí se les baja la presión, el sodio se baja, el potasio se sube, etc. Para el tratamiento del tirotropo, la misma dosis de levotiroxina que para el primario. Nada más que cómo van a hacer la vigilancia de que está bien sustituido el tirotropo. ¿Van a medir la TSH o cuál? La libre. ¿Cuánto debe ser la libre? La libre les va a dar un rango, digamos, de 0.7 a 1.8. Mi libre, de 4 libres, siempre tiene que estar en esta mitad, en la mitad superior. Si está aquí, significa que la dosis de la levotiroxina está bien. Si está acá, significa que le falta y le tengo que aumentar la dosis, ¿ok? No mido la TSH, no es como en el primario, no me sirve, porque la TSH no es la que no funciona. Y para el hipogonadismo, si es mujer, le voy a dar estradiol en cualquiera de sus formas. Hay estrógenos conjugados, micronizados, bla, 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 hay muchas formas. Si tiene útero, ojo, si tiene útero, siempre dar conjuntamente con progestágeno. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo dar estrógeno solito a la mujer con útero? ¿Qué le produciría? Hago que el endometrio haga hiperplasia, esté sangre, inclusive generarle luego un cáncer de endometrio. ¿Qué hace el progestágeno? Evita eso. Entonces le pongo el progestágeno y voy a hacer que mi paciente tenga su menstruación y así le protejo su endometrio. Si no tiene útero porque se lo quitaron por X razón, nada más le puedo dar el puro estrógeno y no pasa nada. Y en los hombres le reemplazo únicamente con testosterona. Hay varios preparados, inyectados, parches, inyectado de 1 mes, inyectado de 3 meses, y aquí sí tengo que hacer medición de los niveles de testosterona. Pero en la mujer no voy a medir estradiol. ¿Por qué? Porque no me van a decir nada. Yo me doy cuenta que está bien cuando está arreglando. Y listo. ¿Tienen dudas, preguntas? Creo que no. Espero que no vengan muchas cosas de esto en el examen. No es un tema muy complejo. Está un poquito pesado. Yo creo que no les van a preguntar de esto. Pero con que tengan